Buen día, autoridades de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC. Buen día, estimada doctora Lidimar Rojas, docente de la Unidad Curricular, Seminario de Tesis. Buen día, estimados y apreciados compañeros doctorandos de Ciencias Gerenciales de la ULAC. Con el permiso de ustedes voy a retirar el tapabocas. En este segundo video vamos a darle continuidad a la temática que veníamos siguiendo en el primer video, el cual dejamos en las limitaciones. Seguimos a continuación con los antecedentes de la investigación. Sabiendo bien que ha sido un poco difícil, y ya lo referimos en un primer video, conseguir antecedentes, se ha hecho el arqueo correspondiente en base de datos de otras universidades y sobre el tema que versa sobre la gerencia en un contexto de la guerra económica. No se ha conseguido material, así que pudiéramos hablar de que es un trabajo inédito. Sin embargo, hemos tratado de conseguir unos antecedentes que vayan enfocados al contexto de la guerra económica para que a partir de allí hacer nuestra aproximación teórica de la gerencia en dicho contexto. Comenzamos con el primer antecedente y leo: Harbaugh, sin fecha, estudio de la guerra económica y de las problemáticas relacionadas. Este es un capítulo de un artículo que se encuentra publicado en la revista científica digital Dialnet. El objetivo de dicho artículo es acabar con el déficit reflexivo de la existencia de la guerra económica. La síntesis del mismo presenta un abordaje de la guerra económica del cual no existe literatura por falta de supuestamente legitimidad, generando reflexiones sobre elementos que hacen cada vez más evidente la misma. El aporte de este artículo para la investigación le da sustento doctoral en lo relacionado a la existencia de acciones de guerra económica que a partir del mismo y de su caracterización me permiten establecer una aproximación teórica de la gerencia en este contexto. El segundo antecedente, Curcio 2019, y leo: impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. Informe Fundalatin. El mismo también se encuentra alojado en la página científica Dialnet. El mismo es un informe técnico cuyo objetivo es darle respuesta a un requerimiento a la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos, Fundalatin, en el marco de la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos y de la visita de la Comisión Técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La síntesis del mismo se presenta la caracterización y una cronología de los hechos más relevantes que ponen de manifiesto la existencia de una guerra económica llevada a cabo contra nuestro país. El aporte para la investigación, siendo este un informe y realizado por una doctora economista con un alto nivel profesional y político, sirve de fundamento de los elementos y las consecuencias presentes en la realidad nacional, es decir, el contexto de la guerra económica, para el desarrollo del modelo gerencial necesario para poder actuar o desarrollar las organizaciones en este contexto. El tercer antecedente, leo: Lara Rodríguez y del Canto, 2016, la gerencia en el contexto actual venezolano. La misma es un artículo científico arbitrado que se encuentra alojado en la página de artículos científicos REDAL. El objetivo del mismo es estudiar los factores claves del éxito necesario de los gerentes venezolanos para ser exitosos en su cometido en momentos actuales. ¿Cuáles son los momentos actuales? No lo dice
dicho artículo. Sin embargo, sabemos que el contexto es de crisis, es contingencial y en este caso, desde el punto de vista del investigador, en el contexto de una guerra económica. Por lo tanto, le sirve y tributa claramente a la investigación. La síntesis presenta una revisión de las concepciones iniciales de la gerencia como actividad, su evolución y cómo el gerente venezolano debe desarrollar y ejercer su liderazgo en la actualidad. Ahora continuamos con las teorías que van a servir de soporte para la investigación. La primera teoría sería la teoría Y de la gerencia, conocida como sistema participativo. Voy a leer la conceptualización de la misma. Se caracteriza por considerar al trabajador como el activo más importante de la empresa. Se les considera personas optimistas, dinámicas y flexibles, poseen habilidad de resolver cualquier tipo de problemas de una manera creativa. Se piensa que en muchas organizaciones su trabajo y su creatividad se ve coartada por las restricciones existentes a nivel organizacional. Esta teoría Y parte de unos supuestos. Uno de los supuestos que considera es que la gente, como así lo manifiesta la gente, pero refiriéndose lógicamente al trabajador, son personas con iniciativa. Otro de los supuestos es que ellos pueden lograr la consecución de los objetivos. Otro supuesto, tienen capacidad de autocontrol y de autodirección. Y el último supuesto es de que sus empleadores no desarrollan a plenitud sus habilidades. De estos supuestos, en esta teoría, se desarrollan unas políticas para aplicar considerando estos supuestos. Una política es crear un ambiente que le permita desarrollar su potencial. Otra política es permitirle la participación en las decisiones, porque estamos hablando que son gente que tiene iniciativa, pueden gestionar, autogestionar, autodirigir, autocontrolarse. Y una última política, darle la posibilidad de ejercicio de autocontrol y autodirección. Si tenemos algún conocimiento de lo que son las herramientas estratégicas gerenciales, básicamente esto encaja en una aplicación de lo que conocemos como un empowerment, denominación inglesa, que no sería más que empoderamiento. Empoderamiento simplemente es darle poder a los trabajadores para que puedan desarrollar de manera limitada, pero que sirva de aporte, darles poder a ellos. Esto permite que de alguna forma, con todo lo que leímos anteriormente, que las organizaciones estructuralmente se achaten, se reducen los lapsos entre elementos decisores trabajadores, se elimina la burocracia y se obtiene de una forma más rápida decisiones. Luego vamos con una segunda teoría, porque el investigador ha considerado que debe conjugar esta primera teoría que toma los elementos internos, en este caso del trabajador, con una segunda teoría que tiene que ver con la parte externa. Asumimos lo interno desde el punto de vista del trabajador y de la parte gerencial, y una parte externa que tiene que ver con el entorno. Esta segunda teoría va enfocada al entorno, y les leo. Teoría contingencial o situacional. A diferencia del resto de las teorías organizacionales, la contingencial centra su foco de atención en el ambiente externo de la empresa, dando prioridad a lo que ocurre fuera de la organización antes de indagar en elementos internos de la estructura organizacional. Dicho enfoque busca equilibrio entre ambos contextos, donde la organización busca obtener mayor beneficio de sus circunstancias ambientales para garantizar su éxito como empresa. Los factores externos pueden dividirse, según Hall 1973, en condiciones generales e influencias específicas. Las primeras constituyen aspectos como las variables tecnológicas, económicas, legales y políticas. No vamos a hablar de la segunda, sino de la primera, por cuanto justamente esta habló de elementos económicos. Estamos hablando de que existe una guerra económica. Entonces, esta teoría situacional
nos permite ubicar el contexto externo, que en este caso fue económico. El interno, el trabajador, el externo, el ambiente, que en el primer video lo mencionamos, son elementos de carácter macroeconómico. Vamos a hablarles ahora de lo que es el soporte metodológico. De acuerdo al problema que se planteó el investigador y de acuerdo a los objetivos que se trazaron, que en el primer video fueron indicados, pues se trazó una estrategia metodológica que es la que a continuación voy a leer, algo extensa, más extensa de lo que generalmente se suele hacer. Sin embargo, el investigador consideró que debería tomar todos estos elementos. Por tanto, para no hacer más extensa la explicación, solamente los voy a mencionar, pero en la parte escrita se va a hacer el detalle de cada uno de ellos. Haré algunas explicaciones en algunos que se considere sea necesario. En primer lugar, el paradigma. El paradigma de investigación va a ser interpretativo. Se va a emplear un enfoque metodológico cualitativo. El método de investigación, vamos a utilizar dos métodos de investigación. Vamos a trabajar con el método hermenéutico y vamos a trabajar con el método fenomenológico. Para el nivel de la investigación se considera que tiene un nivel según el nivel de los objetivos. Este nivel va a ser un nivel perceptual. El tipo de investigación, según su finalidad, va a ser aplicada, ya que va a elementos muy específicos. El tipo de investigación, según el diseño, va a ser no experimental. No se está realizando experimentación alguna, sino simplemente se está basando en los hechos de la realidad. Diseño de investigación según el alcance. Va a ser exploratorio. Exploratorio porque generalmente se utiliza el descriptivo, pero en este caso, como estamos hablando de que de alguna forma es inédito, no existe una gerencia para este tipo de contexto, entonces vamos a empezar a explorar en elementos nuevos. El diseño de investigación según la fuente va a ser documental. Nos vamos a basar en documentos físicos, en documentos digitales. La técnica de recolección de datos, vamos a utilizar la observación documental y la revisión documental. Aquí hay un elemento que es importante, que es la validación de la fuente. Generalmente se utiliza validación de instrumentos de recolección de datos cuando estamos en el método cuantitativo. Y para el cualitativo pocas veces se utiliza algún tipo de validación. Pero el investigador consideró que es importante y basado en lo que está científicamente sustentado por autores, encontramos que se puede realizar una validación de la fuente. Las fuentes van a ser documentales, van a ser de tipo bibliográfico, por tanto, el investigador ha querido que se le dé una validez a esta bibliografía. Esa validez puede ser de tipo interno, pero para evitar vicios se buscó una de tipo interno. Entonces tenemos operaciones analíticas por crítica externa y se buscará una persona que lo valide a nivel externo, que sea un experto en la materia. Técnica de análisis de datos. Análisis documental como técnica principal, como técnica auxiliar, análisis de contenido. El instrumento que utilizaremos para esta técnica va a ser la ficha resumen. A todo esto tenemos que ya en el método les hablé que tenemos dos métodos hermenéutico y fenomenológico. En las teorías les mencioné dos. Entonces, en la parte del soporte metodológico vamos a tener un elemento importante que va a ser la triangulación. Vamos a hacer triangulación metodológica y vamos a hacer triangulación teórica. Entendiéndose que triangulación, según los autores, es todo aquello que sea el empleo más de un método. No necesariamente por ser triangulación deben ser tres. En este caso estamos utilizando dos métodos de investigación y dos teorías que van a sustentar la investigación. Entonces nos estamos fundamentando en la triangulación metodológica y teórica. Dentro de esta misma parte metodológica vamos a hablar de unos elementos que son fundamentales para darle el sustento doctoral a esta investigación. Y ellos son, los voy a mencionar y posteriormente voy a andar en cada uno de ellos. Estos elementos que le dan el sustento
el soporte doctoral son el enfoque metodológico, la dimensión axiológica, el modelo epistemológico, el marco ontológico y el nivel noológico. Voy con el primero, me permito hacer la lectura de la conceptualización del mismo y posteriormente voy con una muy breve referencia. En el primero leo, enfoque metodológico, refiere al estudio, arte o ciencia del método, también al procedimiento o manera organizada o sistemática de una investigación científica o su exposición doctrinal, asimismo como la parte de la misma lógica del análisis. El enfoque metodológico, que es el que acabamos de hablar hace poco, creo que no hay que ahondar mucho, hablamos que es de tipo cualitativo y va a ser documental, básicamente esos dos elementos. De la dimensión axiológica, leo, implica la noción de elementos del ser humano por valores morales, éticos, estéticos y espirituales. Es importante los elementos axiológicos que van a estar presentes dentro de la investigación, por cuanto sabemos que lo que estamos, digamos, a favor de la existencia de un contexto de guerra económica, el mismo es causado por agentes externos, por otros países, por factores, poderes fácticos, los cuales de una forma criminal e ilegal dentro del derecho internacional están accionando contra nuestro país. Sin embargo, nosotros no debemos responder con las mismas armas y con los mismos instrumentos. Por lo tanto, es importante este elemento axiológico. Vamos a hablar mucho de los principios y de los valores de nuestra república, escritos y descritos en el preámbulo de nuestra Constitución, de los cuales siempre por delante los principios y los valores del Padre Libertador de la patria. En cuanto al modelo epistemológico, leo, son representaciones propias de cada investigador que le permiten sustentar la conjugación e integración de los distintos temas, facilitando el entendimiento, que lo indica Barreras 2002. Es el opuesto al idealismo y refiere a todo lo que pueda advertir los sentidos, empleando o siendo empleado cuando algo sucede, permitiendo plasmar un conocimiento sobre una realidad existente. Esto lógicamente va a estar presente en todo momento porque tenemos y nos vamos a soportar de todos aquellos autores que dan sustento y dan toda su fundamentación para apalancar la existencia del elemento de la guerra económica. En el marco ontológico, leo, teoría del ser, de la existencia, su objeto, se ocupa de las categorías filosóficas abstractas y generales sobre el ser, sobre la sustancia, causa, efecto de un fenómeno. El elemento ontológico está presente en el elemento gerencial, es el ser, es el sujeto a ser estudiado dentro de un contexto, como habla allí, en una parte abstracta, que sería la parte de la economía de guerra. Entonces va enfocado completamente a ese elemento, digamos, ontológico, que está muy presente, muy marcado, muy afianzado en nuestra investigación. Y por último tenemos el nivel noológico. Leo, el desarrollo organizado, sistemático del conjunto de ideas, conceptos, antecedentes y teorías, además de los aspectos legales, contextuales e historiográficos que permiten sustentar la investigación. Si le prestamos atención, vemos que eso tiene que ver con el primer momento de la investigación. En nuestro caso, el nivel va a ser sintagmático. Sintagmático es cuando hacemos la conjugación de una serie de elementos, y si traspolamos esto a lo que sería lengua, sería como decir más de una palabra pero menos de una oración. En el caso de la investigación es más que un constructo pero un poco menos que una teoría. En este caso vamos a hacer la aproximación teórica. Es el nivel que corresponde y aplica a los estudios doctorales, nivel sintagmático. De todos estos elementos que hemos mencionado,
le damos el soporte científico y el soporte doctoral a la investigación para darle un conocimiento científico, para darle unos juicios de valor científico libre de toda doxa. En cuanto al cronograma, tenemos un cronograma que viene desarrollado desde el mes de enero hasta el mes de junio. En el mes de enero y febrero, para lo que es el primer momento, marzo y abril, segundo y tercer momento. Estamos desarrollando ahorita los videos en este mes del tercer momento, y lo que sería mayo y junio, el cuarto y quinto momento, que sería el cuarto y quinto capítulo, análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Tenemos la referencia. No les voy a mencionar de lo que ya conversamos, que fueron las teorías Yale, quiénes son los autores. No voy a referenciarles lo que corresponde a los antecedentes, porque ya los mencionamos, sería repetir. En este caso solamente les voy a mencionar dos referencias que son importantes. La primera, Arias Fidias, mitos y errores en la elaboración de tesis y proyecto de investigación. Y Hurtado sería metodología de la investigación, guía para una comprensión holística y científica. Ok, hay una parte que obvié y voy a explicar, que era o que es la parte de la operacionalización de variables. En cuanto a la operacionalización de variables, y por eso en la referencia coloqué a Fidias y los mitos, me permito primeramente leerles algo. Las variables deben ser decompuestas en dimensiones, y estas a su vez traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. La medición suena a cuantificar, método cualitativo. En el caso de la presente investigación es un método cualitativo. Continúo leyendo. Las variables intervienen como causa o como efecto del proceso investigativo. Las variables que se van a investigar, quedan identificadas desde el momento en que se define el problema. Fidias dice lo siguiente: la operacionalización de variables es un procedimiento que se realiza solo cuando se pretende medir variables y construir instrumentos de investigación de campo. Como la presente investigación no es de campo, sino que es cualitativa, documental, hermenéutica, al no tener o no requerir de instrumentos para tomar datos de campo, ni se van a cuantificar los mismos. Por tanto, tomo las palabras de Fidias, que no se requiere operacionalización de variables, y voy simplemente a omitir esta parte y a suscribirme a la postura del investigador Fidias Arias. Bueno, esto es todo cuanto tengo que presentarles a ustedes en este segundo video, agradeciendo la atención prestada y presto a las sugerencias de las autoridades de la ULAR, a la docente de la unidad curricular y de igual manera a los compañeros doctorandos, para de esta manera poder nutrir la presentación y, bueno, como todos esperamos, llegar a feliz término de este doctorado. Por su atención, muchas gracias y feliz día.